En dermatología de Tincopa, dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel de etiología desconocida de curso crónico y recidivante que ocasiona trastornos físicos y emocionales al paciente y su familia. Se caracteriza por la presencia de xerodermia, es decir, sequedad de piel, prurito o picor, y una exagerada predisposición a padecer eczemas ante la exposición a determinados estímulos ambientales de contacto, químicos, microbiológicos y psicológicos. Es una enfermedad común en la infancia con afectación a todas las razas y ligero predominio en sexo femenino. Epidemiología. La dermatitis atópica infantil se ha convertido en un problema de salud pública en los países desarrollados con una prevalencia de 20 a 30%. La prevalencia en la población adulta es mucho menor, se estima a 1 a 3%. Aparece durante el primer año de vida 50% de los pacientes. Eh, Se observan sequedad cutánea, las eczemas en manos y pies, la dermatitis de contacto, la disidrosis, entre otros. En los pacientes presentan la enfermedad antes de los 6 meses de vida, las formas diseminadas, la evolución tórpida o una escasa respuesta a los tratamientos habituales, la resolución de las mismas antes de la adolescencia es menos probable. Etiopatogenia. No se ha podido establecer un concepto etiopatogénico único de la dermatitis atópica, por lo que se la considera multifactorial. Es el resultado de la interacción entre factores predisponentes como susceptibilidad genética, alteración de la membrana epidérmica y alteraciones inmunológicas, y desencadenantes como estímulos ambientales, químicos, de contacto, microbiológicos, psicológicos. Como vemos acá en este mapa, son factores climáticos y emocionales. ¿Por qué está causado? Mayormente por una mayor respuesta. Vamos a leer cómo lo explica el libro. Susceptibilidad genética. La mayoría de los pacientes con dermatitis atópica presentan una historia personal o familiar de enfermedades alérgicas como hiperreactividad bronquial, rinitis o eczemas. La asociación con estas entidades señala alteraciones genéticas que se correlacionan con los desequilibrios inmunes tipo Th2. Se considera que el riesgo de padecer dermatitis atópica es de un 70% cuando ambos padres presentan la misma manifestación orgánica de atopía y disminuye al 30% cuando el afectado es solo uno de los progenitores. Se ha implicado un grupo de genes localizados en el cromosoma 5q 3133 que regula la producción de interleucinas de la vía Th2, como son las interleucinas 3, 4, 5 y 13. Acá 3, 5, 13, así como el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Granulocitos, monocitos, colony stimulating factor. También se han identificado polimorfismos en la región que codifica la interleucina 4 y mutaciones en la región promotora del gen RANTES 17q11. Aquí el gen RANTES y genes en el cromosoma 5q 3033 y mutaciones en la región promotora del gen RANTES que influirían en la expresión de la dermatitis. Asimismo, se han asociado polimorfismos en el gen SPINK5 afectado en el síndrome de Netherton, así como mutaciones en el gen de la filagrina implicado en la ictesis vulgar y con elevada frecuencia de portadores en la población europea. Alteración estructural de la membrana epidérmica. La piel es un órgano de mayor superficie en el cuerpo humano con múltiples funciones: protección, homeostasis, regulación de temperatura, control de sensaciones inmunológicas y síntesis de vitamina D, entre otras. Estas tareas son posibles gracias a su compleja estructura, especialmente a nivel de la epidermis. La capa córnea se compara con una pared de bloques en la cual los corneocitos son la porción de continua esencialmente proteica. Son la porción no continua esencialmente proteica que se encuentra embebida en una matriz lipídica. Los principales lípidos del estrato córneo son las ceramidas, los ácidos grasos libres y el colesterol. Aquí está el estrato córneo. Los principales son las ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. Y sus ésteres, el escualeno y los fosfolípidos. El papel fundamental de esta matriz es la función de barrera, ya que evita las pérdidas hidroproteicas y regula la cohesión y descamación de las células.
Esta barrera se establece durante la diferenciación epidérmica, cuando se forma el estrato córneo compuesto de corneocitos y lípidos extracelulares. Las ceramidas originalmente derivan de la esfingomielina y la glucosilceramida. Aquí deriva las ceramidas de esfingomielina y glucosilceramidas, que son componentes mayores de los gránulos lamelares. Junto con los demás ácidos grasos tienen un rol esencial tanto en la función de la barrera de la piel como en la retención de agua en la epidermis. La reducción cuantitativa o cualitativa de los lípidos de membrana provoca una alteración de la homeostasis que aumenta las pérdidas transepidérmicas de agua y causa cirrosis y aumento de la permeabilidad, que a su vez favorecen la entrada de antígenos irritantes y agentes patógenos. Los pacientes con dermatitis presentan una disminución y o carencia de ceramidas, en particular del tipo 1, tanto en las áreas de eczemas como en la piel normal. La estructura de la silceramida, ceramida tipo 1, tiene un omega hidroxiácido graso que es esterificado por el ácido linoleico y permite a este último extenderse en una bicapa adyacente sobre los corneocitos. Cuando falla entonces la silceramida tipo 1, su omega hidroácido graso no es esterificada por el ácido linoleico y no produce la bicapa que recubre los corneocitos. Por tanto, la ceramida es la clave en la formación de la barrera epidérmica. Su ausencia conduce a un aumento de las pérdidas insensibles de agua y una alteración en la síntesis de los metabolitos, prostaglandinas y leucotrienos. Esto causa la consiguiente pérdida del efecto inhibitorio que ejerce sobre la protección de citocinas, lo que desencadena como vía final la inflamación cutánea. Alteraciones inmunológicas. Aquí vamos a encontrar en las células de Langerhans van a estar afectadas la quimiotaxis de fagocitos. Las células de Langerhans presentan diferentes receptores de inmunoglobulina E que van a estar superactivando al CD4, a los linfocitos, los cuales producen más inmunoglobulina E. Esto aumenta la cantidad sérica de inmunoglobulina E. Así también las células de Langerhans presentan antígenos que activan la célula B. Entonces, estas son las respuestas inmunológicas por la célula de Langerhans o por la quimiotaxis de fagocitos, que disminuyen la reacción protectora ante inmunoglobulina A. Es comúnmente aceptado que existen alteraciones inmunológicas celulares y inmunales en el desarrollo de la dermatitis. Sin embargo, persisten las controversias en cuanto a la relación causa-efecto del tipo de anomalías implicadas y la relación entre ellas. Los pacientes con dermatitis atópica presentan un desequilibrio en la actividad de los linfocitos T helpers. Existe una respuesta dominante de tipo 2 a los alérgenos en lugar de la respuesta Th1 que se observa en los individuos normales. Además, estos pacientes presentan un modelo bifásico de expresión de citocinas. En la fase aguda predominan los linfocitos Th2 con aumento de interleucinas 4, 5, 10, 13. Eso me parece que ya lo hemos leído. Estamos en factores desencadenantes inmunológicas, alteraciones inmunológicas. Bueno, los pacientes presentan un desequilibrio citocinas. En la fase aguda predominan los linfocitos Th2 con aumento de interleucinas 4, 5, 10, 13 y 16 y con disminución del interferón gamma. En cambio, en la fase crónica se destacan los linfocitos Th1, las interleucinas 4, 5, 12 y 8 y el interferón gamma, GM clone stimulated factor y la proteína alfa 1 inflamatoria del macrófago MIP1 alfa. Las células presentadoras de antígenos CPA, las células de Langerhans, las células dendríticas inflamatorias epidérmicas y dérmicas y los monocitos de la sangre periférica de los pacientes con dermatitis atópica expresan en sus superficies diferentes tipos de receptores de inmunoglobulina E. Las células de Langerhans poseen un fenotipo anormal con aumento de los receptores de alta y baja afinidades para la inmunoglobulina E. Así aumenta y focaliza la captura de antígenos y activa la célula CD4, las que a su vez promueven la producción de inmunoglobulina E y amplían la respuesta al antígeno. Asimismo, la presentación de antígenos a las células T activa a las células B, que aumentan la producción de inmunoglobulina E específica. Todo esto conlleva un aumento sérico de la inmunoglobulina E y de los inmunocomplejos circulantes, donde el anticuerpo es la inmunoglobulina E. Otras anormalidades inmunológicas
se han detectado en estos pacientes, entre ellas la alteración de la quimiotaxis, la fagocitosis y el metabolismo oxidativo de los polímeros nucleares y monocitos, la disminución de inmunoglobulina A de barrera, un déficit transitorio de inmunoglobulina A secretoria en el primer año de vida con reducción de la reactividad a los sensibilizantes de contacto y a los antígenos comunes. Los factores desencadenantes. Dentro de los factores desencadenantes se incluyen los factores ambientales, los cambios bruscos de temperatura, los climas secos y ventosos, y de contacto, prendas de lana, fibras sintéticas, suavizantes como los perfumes, ropas o calzados de goma, plástico, cuerina, productos de limpieza, perfumes sobre la piel, cosméticos faciales, tatuajes de leña, henna y esmalte de uñas. También son frecuentes los desencadenantes emocionales y o el estrés, las frustraciones, las peleas, los enojos y la vergüenza son desencadenantes de nuevos brotes. El vínculo padre-hijo puede encontrarse alterado por el llanto continuo, los trastornos de sueño, la apariencia que provoca esta enfermedad. Los niños suelen ser más inquietos, inseguridad, dificultad de adaptación con sus padres. Las infecciones suelen ser de otro de los factores desencadenantes por estafilococos aureus, o también virales, que pueden favorecer la aparición de nuevos brotes. Las manifestaciones clínicas, aquí tenemos agudas, subagudas y crónicas. Así que las agudas tenemos que presentan papulovesículas pruriginosas con exudación cerosa, es decir, húmeda, sobre eritematosa, mientras que las subagudas presentan escamas ya seco, blanquecinas. Y las crónicas presentan liquenificación, es decir, engruesamiento, y con cambios en la pigmentación. Toda esta clínica y la dermatitis atópica se presenta en 3 fases según la edad de la persona, ¿no? Al lactante, de 2 meses a 5 años. Vamos a ver eso. Las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico se caracteriza por la sequedad de piel, cirrosis y prurito durante la noche más. Las lesiones son clasificadas en agudas, subagudas y crónicas. La forma aguda ya hemos leído. Las 3 fases. Vamos a darle los tiempos. Miren, entre los 2 a 6 meses hasta los 2 años. Solamente hasta los 2 años. Entonces, de lactante, de 2 a 6 meses aproximadamente hasta los 2 años. Las lesiones agudas comienzan habitualmente por los 6 meses de edad y comprometen el cuero cabelludo, la frente y las mejillas con respecto de la zona craneofacial, como vamos a ver unas fotos. Vamos a ver de una vez las fotos. Aquí vemos, es una aguda, lesiones eritematosas exudativas de la cara con respecto de la zona centrofacial. Placas eritemato-costrosas, entonces las subagudas en la cara y cuello con respecto de la zona centrofacial. Y acá lesiones eritematosas brillantes en la cara, el tronco y las extremidades. La fase infantil, entre los 2 y los 10 años de edad, puede ser la continuación de la fase anterior o la forma de inicio de la dermatitis atópica. Las lesiones son subagudas, menos exudativas y se distribuyen principalmente en los pliegues y en las zonas de flexión. Las áreas clásicamente afectadas son la muñeca, tobillos, los huecos poplites y los pliegues anticubitales. Sin embargo, otras áreas comprometidas con frecuencia incluyen la superficie palmar y plantar, el pabellón auricular y la zona de transición entre el muslo y la región glútea. El prurito suele ser intenso y la sobreinfección a menudo las modifica las lesiones. La fase de adolescente adulto, entre los 10 y 20 años, sucede a las etapas anteriores. Hay prurito, puede ser muy intenso en los grandes pliegues, en la cara, en el cuello, en el dorso, las areolas mamarias, la zona posterior de los muslos y los antebrazos y los dedos en las manos y los pies. Debe formar parte del diagnóstico diferencial en los pacientes con prurito anal o genital. Esta es la forma eritrodérmica donde se ve generalizada hasta el 80% de la superficie corporal. Esta forma, es importante al momento de establecer el diagnóstico tener en cuenta los hallazgos clínicos que se asocian con el peor pronóstico, como la dermatitis atópica severa en la infancia, comienzo temprano de la enfermedad, presencia
dermatitis atópica en ambos padres, coexistencia de asma y exposición a múltiples alérgenos desencadenantes de la enfermedad. Además, la presentación típica de la dermatitis atópica existen ciertas entidades asociadas. Miren, asociadas a estas se llaman pityriasis alba, máculas hipopigmentadas, cara, cuello, parte superior del tronco, erupción liquenoide por fricción. Líquen, entonces, son incremento del grosor de la piel, presencia de pápulas color piel, aplanadas, poligonales o redondeadas con discreto brillo, comprometen las áreas extensoras de las extremidades, codos, rodillas y dorso de las manos. Aparece en el verano, y la irritación mecánica como la fricción por la arena, las superficies ásperas, ha sido involucrada en su patogenia. El eczema disidrótico. Aquí estamos también ya. En infantil hay entidades asociadas: pityriasis alba, eczema desidrótico. Miren, la forma están llenas de un líquido ceroso, tensas, intensamente pruriginosas, que afectan de forma simétrica las palmas, las plantas y los bordes laterales de los dedos. Ese es eczema disidrótico. Por otro lado, los pacientes con dermatitis atópica pueden presentar ciertos estigmas. Acá están estos estigmas. Denny Morgan. Es una arruga vamos a ver. Hay xerodermia, hiperlinearidad palmoplantar, pliegue infraorbitario de Denny Morgan, dermografismo blanco. Aquí tenemos en la foto también. Le pasas el dedo y miren cómo queda blanco. Es dermografismo blanco. Palidez facial, hiperpigmentación periorbitaria, disminución o ausencia del borde lateral de las cejas. Este es el signo de Hertoge. Líneas de implantación baja del cabello e hiperkeratosis folicular. Además, el cuadro clínico puede ir acompañado por eczema palpebral, fisuras retroauriculares, dermatosis plantar, quelitis y eczemas foliculares. El Denny Morgan, acá está. Ese es un pliegue infraorbitario, así se llama. Es debajo del párpado, debajo del ojo, hay un pliegue. Diagnóstico. El diagnóstico, existe un consenso, una tabla. El diagnóstico se basa en la presencia de pruritos, eczemas crónicos y recidivantes, localización típica según la edad y una historia personal familiar de atopía. No existe un consenso definitivo para todos ellos, pero Hanfing y Raja separaron en mayores y menores, y el consenso de la American Academy of Dermatology hizo una tabla donde vemos criterios mayores y menores. Entonces, placas eritematosas exudativas de los miembros superiores, placas eritematosas escamativas brillantes en la cara posterior de ambas piernas. Y acerca de los criterios mayores: prurito, requisito básico, distribución característica, antecedentes personales, historia familiar o atopía, curso crónico de exacerbaciones, y criterios menores: cerosis generalizada, ictiosis, keratosis, pliegue Denny Morgan, oscurecimiento palpebral, blefaritis escamosa, quelitis del labio superior, pityriasis alba, eczema del pezón, dermatitis de manos y pies, inmunoglobulina E elevada. Los criterios diagnósticos del consenso de la American Academy of Dermatology: los esenciales deben estar presentes. Si están todos, son suficientes para el diagnóstico: prurito, eczema, que puede ser agudo, subagudo, crónico, con patrones específicos según la edad, por ejemplo cara, cuello y superficie de extensión de miembros en lactantes y niños, o las lesiones flexurales presentes o previas a cualquier edad, respeto de los pliegues axilares o inguinales y curso crónico recidivante. Si están todos, es suficiente para el diagnóstico. Pero también hay criterios importantes. Están presentes en la mayoría de los casos para avalar el diagnóstico: edad de comienzo temprano, atopía, o sea, la historia familiar, hiperreactividad, inmunoglobulina E y cerosis.
Y criterios asociados como ayuda a sugerir el diagnóstico, queratosis papilar, litiasis vulgar y hiperlinearidad palmar. Respuestas vasculares atípicas, palidez facial, dermografismo blanco, blanqueo retardado, acentuación perifolicular como liquenificación prurigo, cambios oculares y o periorbitarios y lesiones periorales. La psoriasis y la epidiasis rubra son parches rosados y escamosos y piel gruesa en las manos y los pies, la epidiasis rubra. En palmas, luego, y la tiña de piel lampiña. Son otros trastornos cutáneos a tener en cuenta en esta edad. Las lesiones de psoriasis en los niños se localizan más frecuentemente en el cuero cabelludo, los codos y las rodillas y se manifiestan con placas eritematosas cubiertas con escamas blanquecinas asintomáticas con ligero prurito. La tiña de piel lampiña se presenta con lesiones anulares de bordes delimitados. En la etapa adulta, escabiosis, la dermatitis de contacto y coexistencia con otras enfermedades. Hay complicaciones como desarrollar infecciones bacterianas, el 93% estafilococos aureus, 76%, mientras que en las zonas no comprometidas se observa una colonización de 76% a diferencia de menos del 10% de compromiso. Esto conlleva una alta frecuencia de complicaciones bacterianas tales como hepáticos, celulitis, conjuntivitis, aunque el compromiso sistémico es infrecuente. Dentro de las infecciones virales ahora son frecuentes la presencia de verrugas vulgares y moluscos contagiosos y las infecciones por herpes virus, erupción de varicela baciliforme, ¿no? Erupción variceliforme de Kaposi, causada por el virus herpes simple. Se usan aciclovir. Esta entidad tenía una tasa de mortalidad alta antes, pero felizmente está esta. El tratamiento, aquí tenemos para tratar la cirrosis, para tratar el prurito, la inflamación y para evitar las infecciones secundarias, ¿no? Por estafilococos o piógenes con antibióticos antisépticos locales. El tratamiento tiene como objetivos corregir la serodermia a través del cuidado diario de la piel, disminuir el prurito, identificar y suprimir lo mismo que está acá. Mejorar la cirrosis cutánea, como humectación, acá está, emolientes, lípidos similares en composición, ceramidas, ácido linoleico, ácido omega, aplicar con agua tibia en el baño. También se puede usar vena para hidratar. No utilizar perfumes o sustancias que no tengan perfumes. Sustancias coloidales o mejores. Si la enfermedad es severa, puede requerir hidratación continua mediante compresas húmedas. Ahora, para disminuir el prurito, antihistamínicos. Los de primera generación, como hidroxicina, 1,4 miligramos por kilogramo al día, o difeniramina, 5 miligramos por kilogramo al día, carbinoxamina, 0,2 miligramos por kilogramo al día. Y esto, al disminuir la tensión, el efecto de los de primera generación, la somnolencia, en este caso de los niños, bueno, es positivo, porque ayuda a relajarlos. En las de segunda generación, como cetericina, loratadina, 0,2 miligramos por kilogramo al día. Otras medidas, ya hemos mencionado baños tibios, 37 grados, emoliente también. Controlar la inflamación ahora con corticoides tópicos, antiinflamatorios, antipruriginosos y vasoconstrictores. Puede ser con corticoides menores o potentes. Menores de sonida al 0,05%, hidrocortisona 0,5 al 2,5%, transinolona 0,025%, o potentes como fluorato de mometasona al 0,1% y dipropionato de fluticasona al 0,05%. Los corticoides tópicos mejoran su eficacia si son aplicados inmediatamente después del baño.
Y si está severa, corticoides de forma oclusiva a través de vendajes con húmedos con bajo estricto control clínico. Bajo estricto control clínico. También existen cremas, ungüentos, lociones y geles, pero puede producir secundarios como cutánea, estrías de la gestación o afectar el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. Si utilizamos corticoides asociados con antibiótico, tiene ventajas frente al uso de corticoides solo. El antibacteriano tópico de elección es el ácido fucsídico. Corticoides sistémicos, como que tenemos oral prednisolona. Cuando son severos, tienen sus efectos secundarios como desarrollo pontoestructural, hipertensión, aumento de peso, afectación de la distribución de la grasa, riesgo aumentado de infecciones, osteopenia y osteoporosis, así como miopatías, úlceras gástricas, necrosis aséptica de la cabeza de fémur, cataratas y glaucoma, taquifilaxia y la exacerbación, efecto rebote cuando son suspendidos. Se puede utilizar la vía intravenosa en forma de pulsos o por vía oral. La mejor dosis es la más baja, que puede controlar la enfermedad, administrada en un lapso de lo más breve. Metilprednisolona intravenosa estamos hablando, es 1 miligramo por kilogramo al día, y en los adultos la dosis máxima es de 60 a 80 miligramos al día. En forma de pulsos intravenosos se administra metilprednisolona, dosis de 20 miligramos por kilogramo por 3 días consecutivos. Nunca deben indicarse corticoides inyectables. Entonces, oral prednisolona 1 miligramo por kilogramo al día, máximo 60 a 80, y intravenoso también metilprednisolona 3 días en pulso, 20 miligramos por kilogramo al día. Previo a su indicación debe descartarse que no existen infecciones o procesos neoplásicos, un estudio de la tensión arterial de laboratorio. Se administrará de forma conjunta con protectores gástricos como el omeprazol, ranitidina y suplemento de vitamina D y calcio y dieta hiposódica. En los niños, por periodos prolongados, se debe evitar la administración de vacunas o virus vivos y o atenuados, monitorear el desarrollo pondoestatural. Para prevenir las infecciones secundarias de los estreptococos piógenes, se pueden utilizar antibióticos como cefalosporina de primera generación, macrólidos como eritromicina, acitropina y o amoxicilina ácido clavulánico. Si se sospecha de infección por Staphylococcus aureus metilino resistente, se debe utilizar clindamicina o trimetoprima sulfenataxazol. En la mayoría de los pacientes se requiere la utilización de antisépticos locales tales como permanganato de potasio. El agua blanca del códex y el agua de alivor para eliminar las costras de las lesiones sobreinfectadas asociadas a la aplicación de antibióticos tópicos como mupirocina, ácido fucsídico y retapamolina. Otros tratamientos inhibidores de la calcinuria. Otros. ¿Cuáles son? Como tacrolimus y pimecrolimus. Tacrolimus son macrólidos producidos naturalmente por un grupo de hongos del suelo pertenecientes al género Streptomyces, inhiben la transcripción de las citocinas proinflamatorias en los linfocitos T, interleucina 2, 3, 4, 5 y el factor estimulante de colonias granulocíticas de macrófagos sin interferón gamma mediante la inhibición de la calcineurina. Además, ejercen una gama de efectos específicos sobre todas las células inmunológicas, como las células presentadoras de antígenos, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos y los queratinocitos. Están indicados en la dermatitis atópica moderada y severa tanto en niños como en adultos que no respondan favorablemente o bien sean intolerantes a los tratamientos convencionales. El pimecrolimus puede estar utilizado a partir de los 3 meses de vida. Su presentación es en crema al 1%, mientras que el tacrolimus utiliza a partir de los 2 años en ungüento y se presentan en 2 diferentes concentraciones, 0.03 y 0.1% respectivamente.
La frecuencia de la aplicación es de 2 veces al día. Son eficaces especialmente en la cara y el cuello, pero pueden utilizarse en cualquier zona corporal. El efecto adverso más frecuente es la sensación de ardor local o prurito al inicio del tratamiento, que disminuye o cede en las aplicaciones subsiguientes. Menos frecuente se puede observar síndrome gripal, cefaleas, fiebre y hiperestesia. La aparición de efectos adversos observados durante la administración sistémica de estas drogas, tales como hipertensión arterial, insomnio, cefaleas, ansiedad, hiperglucemia, hiperpotasemia, hiperuricemia, infecciones y neoplasias secundarias, son excepcionales con el uso local de los mismos. No puede ser administrados en pacientes inmunosuprimidos con infecciones sistémicas o cutáneas, infecciones cutáneas virales o bacterianas, neoplasias y síndrome de Netherton. La ciclosporina es una droga de inmunosupresora que actúa directamente sobre el sistema inmune a través de la inhibición de las células T. Ejerce su acción a través de la unión a una inmunofilina intracelular, ciclofilina. Forma un complejo que bloquea la actividad de la enzima calcineurina. De esta manera inhibe el aumento de la liberación de citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 2. Así disminuye la respuesta celular temprana a estímulos antigénicos. La ciclosporina ha demostrado un rápido control de los síntomas, pero es frecuente el rebote de la enfermedad cuando se suspende la medicación. El tratamiento continuo ha logrado un control satisfactorio de la sintomatología. Y la fototerapia, acá, de rayos UV alfa, VA y B. La utilización de fototerapia es efectiva cuando es la dermatitis atópica moderada, severa y eritrodérmica. Pueden reducir el prurito, como la inflamación. Tienen un potente efecto inhibitorio sobre las células presentadoras de antígenos, la activación de los linfocitos T y la producción de citocinas. El UVA1 se recomienda en la fase aguda, mientras que el UVB, preferentemente de banda angosta, es más adecuado durante la fase crónica de la enfermedad. Gamma globulina endovenosa. El rol de la gamma globulina intravenosa en el tratamiento sistémico de la dermatitis atópica recalcitrante no está del todo aclarado. Intervendrían distintos mecanismos: la modulación de citocinas, la neutralización de anticuerpos circulantes, los efectos antiproliferativos en los linfocitos T y B, la inhibición del daño mediado por complemento y la neutralización de los patógenos. La gamma globulina intravenosa ha sido utilizada en casos aislados y sus resultados no son del todo alentadores debido a su poca efectividad. La presencia de efectos serios: hipertensión arterial, enfermedad del suero like, aumento de la creatina fosfocinasa, meningitis aséptica y su elevado costo. Interferón gamma. Su indicación está restringida a pacientes tanto adultos como niños con dermatitis atópica grave que no respondan o toleren las otras terapéuticas, pero la experiencia en la dermatitis es pobre. Interferón gamma. El uso de interferón se basa en evidencia de disminución en la producción de la glucoproteína in vitro por acción de las células mononucleares de los pacientes con dermatitis atópica. Además, interferón gamma causa inhibición de la producción de inmunoglobulina mediada por interleucina 4. La dosis de interferón gamma utilizada es de 50 microgramos por metro cuadrado al día, 3 veces por semana. En inyección subcutánea, los efectos indeseables que producen son síndrome gripal, mirotoxicidad, neurotoxicidad, hipotensión, bradicardia, tiroiditis y cambios en la personalidad. Otros inmunomoduladores e inmunosupresores como mofetilmicofenolato, metotrexato, azathioprina, inhibidores tópicos de la fosfodiesterasa e inhibidores de los leucotrienos, que se han utilizado como tratamiento de segunda elección en forma aislada y casos graves y o recalcitrantes de la enfermedad con resultados variables. Y los agentes biológicos se han utilizado los biológicos infliximab, etanercept o malizumab han aparecido en el campo de la dermatología como tratamiento de los casos de dermatitis atópica serios y resistentes a los tratamientos habituales. Dermatitis de contacto. Existen 4 tipos: irritativa, alérgica, fototóxica y fotoalérgica. Los términos eczema y dermatitis, aquí habla de que es lo mismo en los términos, una definición. La epidemiología.
la etiopatogenia. El antígeno suele ser un apteno que se une a una proteína y forma un complejo. Las células de Langerhans presentan los complejos a los linfocitos T, que proliferan como células T efectoras de memoria y penetran en la circulación sanguínea. En la fase de desencadenamiento o reexposición, que ocurre a las 48 horas después de la exposición, los linfocitos sensibilizados reconocen a los alergenos y dan lugar a una transformación blástica y a la proliferación clonal, con liberación de citocinas mediadoras de inflamación. Clasificación. Los eczemas o dermatitis se clasifican con criterios morfológicos en agudos, subagudos y crónicos. Aquí solamente resumí vamos. La forma aguda se manifiesta con eritema, edema, vesículas y secreción serosa. La forma subaguda presenta eritema, serosis y descamación, igual que la anterior. La forma crónica se caracteriza por sequedad, descamación, figuración, liquenificación, engrosamiento de la piel y ausencia de vesiculación. La dermatitis de contacto, dermatitis por contacto, se clasifica según su mecanismo antipatogénico: irritativa, alérgica, fototóxica y fotoalérgica. La irritativa es una reacción inflamatoria de la piel por agentes externos irritativos que actúan de forma repetida y relativamente prolongada, en la que no interviene la mediación de mecanismos inmunológicos. Es la forma frecuente, 70-80% de todos los trastornos profesionales en la piel, 50-70 casos por cada 100.000 habitantes. Los de alto riesgo son los trabajadores de la industria del mueble, los trabajadores sanitarios, peluqueros, así como trabajadores de la industria química. En las manos, especialmente ahí inciden son expuestos a detergentes, las mujeres, por ejemplo. Aunque las sustancias irritantes lo son para todos los individuos, la sensibilidad a su acción es muy variable. Los niños, los lactantes, por ejemplo, se encuentran más vulnerables a los irritantes. La patogenia. Los mecanismos celulares de la dermatitis por contacto irritativa siguen siendo desconocidos. Se piensa que los queratinocitos activados actúan como transductores de señales en el control de la respuesta homeostática del huésped a estímulos exógenos y actúan como inmunoreguladores clave. Podrían estar implicadas otras moléculas como prostaglandinos, leucotrienos, neuropéptidos y citocinas. Se han asociado diversos mecanismos para la DPC irritativa, como la desnaturalización de las queratinas epidérmicas. Acá. La alteración de la permeabilidad de la barrera, el daño a las membranas celulares y los efectos citotóxicos directos a través de los distintos mecanismos que dependen de los diversos agentes irritantes. La reacción aguda por dermatitis por contacto irritativa se produce por un daño citotóxico directo a los queratinocitos, mientras que las exposiciones repetidas a solventes y surfactantes producen daño lento en las membranas celulares por eliminación de los lípidos de la superficie y las sustancias que retienen agua. Las vías patogénicas en la fase aguda, comunes a muchos agentes químicos irritantes no relacionados, se inicia con la penetración a través de la barrera de permeabilidad, el daño leve a los queratinocitos y la liberación de mediadores de inflamación que activan las células T. El tumoral necrotic factor alfa como mediador principal y la interleucina 6 y la interleucina 1 beta regulan positivamente la expresión de las moléculas de adhesión intracelular 1, ICAM, Intercellular Cell Adhesion Molecules. En la fase crónica, la función de barrera del estrato córneo está alterada. La alteración de los lípidos del estrato córneo se relaciona con la pérdida de cohesión de los corneocitos y descamación, con la consiguiente aumento de las pérdidas de agua transepidérmica. Este es un estímulo desencadenante que promueve la síntesis de lípidos, la proliferación de queratinocitos y la hiperkeratosis transitoria que tiene lugar durante el proceso de restauración de la barrera cutánea. Los disolventes alteran este mecanismo de protección porque producen oclusión y bloqueo de la evaporación de agua e interrumpen así la síntesis de lípidos y la recuperación de la barrera cutánea. Tras la exposición crónica, el resultado es un mayor recambio epidérmico, cuya manifestación clínica es la reacción irritativa eczematosa crónica. La intensidad de la reacción cutánea depende de vía aguda, desnaturalización de la queratina, tumoral necrotic factor alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 y ICAM, lo cual activa
las moléculas de adhesión intracelular, que es aguda. La intensidad de la reacción cutánea depende de propiedades físicas. Estamos todavía hablando de la irritativa aguda. Acá habíamos empezado ya con la crónica después de la ICAM, que se rompe la barrera, causa deshidratación, o la intensidad de la reacción depende de las propiedades físico-químicas de la sustancia, del individuo y del medio. Los agentes pueden ser, vamos a ver los agentes. Como habíamos dicho, la intensidad de la reacción depende de las propiedades físico-químicas de las sustancias. Ahí está. Que pueden ser relacionadas con el grupo químico, pH, solubilidad del individuo, factores del medio ambiente. Las manifestaciones clínicas. Acá la clínica: dolor, ardor, quemazón, prurito en manos, mayormente. Y la aguda, acá la ADP irritativa aguda. Los signos clínicos son eritema, así, edema, ampollas, y pueden haber necrosis. Los síntomas son quemazón, picazón e inflamación de las zonas directamente afectadas donde el irritante químico ha dañado el tejido y presenta bordes netamente delimitados y una simetría que indica una causa exógena. La ADP irritativa retardada, acá, puede ser causada como la causada por antralina, el cloruro de benzalconio y el óxido de etileno. Las lesiones aparecen entre las 8 y 24 horas después de la exposición con una inflamación cutánea semejante a una DPC alérgica. La quemazón es más frecuente que el prurito y aparece sensibilidad al tacto y al agua. La DPC irritativa retardada, como la cosa ya hemos leído, y la crónica: hay cerosis, eritema, vesículas, liquenificación, hiperkeratosis y fisuras. Dermatitis por contacto irritativa en el dorso de la mano. Dermatitis por contacto en el dorso del pie por sustancia del calzado. Histopatología: necrosis de los queratinocitos. Son una mezcla variable de inflamación, necrosis de los queratinocitos epidérmicos, esponjiosis leve e infiltrado inflamatorio perivascular compuesto de linfocitos. El diagnóstico diferencial con la DPC alérgica, especialmente de la de tipo crónico, que muestra características clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas similares. Con frecuencia las lesiones de la DPC irritativa producen quemazón y escozón. El diagnóstico es clínico. Se puede hacer el diagnóstico de DPC irritativa cuando las pruebas del parche son repetitivamente negativas, es decir, no existe un alergeno. Existe exposición a irritante y la aparición y resolución guarda relación con la frecuencia e intensidad de la exposición. El tratamiento: evitar, y pueden utilizarse corticoides tópicos. En la DPC alérgica es una reacción inflamatoria de hipersensibilidad tardía a alergenos que penetran en la piel, mediada por un mecanismo inmunológico de tipo 4. Clínicamente se caracteriza por un patrón eczematoso pruriginoso de evolución aguda a crónica. La sensibilización requiere un tiempo de contacto, por lo general prolongado, de meses o años. Una vez producida la sensibilización, las lesiones suelen desencadenarse en 24 a 48 horas. Epidemiología: jóvenes, ancianos y jóvenes, cualquier raza o sexo. La producción desempeña. Etiología: las mujeres por níquel, sus joyas, los albañiles cromo, o cobre o mercurio también. A ver, níquel, cromo, mercurio, hasta oro también. Las gomas también, del caucho, el látex.
Los medicamentos tópicos como benzocaína, neomicina, antisépticos, antibacterianos, antihistamínicos como prometacina, estabilizadores parabenos, etilenodiamina, cosméticos y perfumes como mezclas de perfumes como el aldehído amilcinámico, el alcohol cinámico, el musgo de encina y el eugenol. Mecanismo de producción de la dermatitis por contacto alérgico, fase aferente y fase eferente. En la aferente, hapteno más proteína igual alergeno. Este alergeno ingresa a la epidermis, las células del Langerhans y los queratinocitos. Hay una maduración, migran hacia la dermis. La célula presenta al linfocito T en los ganglios linfáticos, se fueron a los ganglios linfáticos. Ocurre proliferación clonal de las células T efectoras de memoria, porque había una sensibilización, y una proliferación clonal ahora de los linfocitos T, los cuales interactúan también. Hay una proliferación que puede ser por la fase eferente, hapteno más proteína, también alergeno. Bueno, estábamos en las sustancias, parabenos, alcoholes, isosalina, bálsamo del Perú. Los plásticos, como parafenilindamina, dicropotásico en el calzado, formaldehído en alquitranes de madera. Factores predisponentes, la susceptibilidad individual, sustancia química, factores locales, los factores ambientales, la edad, el sexo. Las mujeres presentan mayor enfermedades concomitantes como cáncer. La patogenia en la fase eferente. Siguiente exposición, la célula de Langerhans presenta a los linfocitos T sensibilidad libera que citocinas. Cuando el paciente entra en contacto por primera vez con el agente químico, este penetra en la piel y desencadena una cascada de acontecimientos que finaliza con la sensibilización. Las exposiciones siguientes en la piel conllevan a la presentación del alergeno responsable de la célula de Langerhans a un linfocito T ya sensibilizado, fase eferente, lo que conduce a la liberación de numerosas citocinas y factores quimiotácticos, los cuales provocan el cuadro clínico característico de eczema. Una vez que el individuo está sensibilizado, lo único que se necesita para desarrollar una reacción es el contacto con una concentración muy baja del alergeno o sustancia química causal. En la fase aferente, la inmunidad inmediata por células, los alergenos que penetran la piel son de bajo peso molecular, menores de 500 daltons, denominados haptenos, y deben unirse a proteínas transportadoras mediante un enlace de tipo covalente para formar un antígeno completo antes de sensibilizar. Estos antígenos son captados por las células de Langerhans situadas en la capa suprabasal de la epidermis y que expresan los antígenos de clase 2 en la superficie. Las células de Langerhans migran de la epidermis hacia los ganglios linfáticos regionales donde presentan el antígeno los linfocitos T indiferenciados localizados en las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos para estimular a la diferenciación de clones de células efectoras con especificidad al cuerpo extraño. Durante el procesamiento antigénico, su presentación, interacción entre las células del Langerhans y los linfocitos TCD4 se produce una serie de señales inmunológicas para activar la estimulación de los linfocitos T, que incluye la producción de la leucina 1 segregada por la célula del Langerhans, los queratinocitos y los macrófagos. La interleucina 1 aumenta la expresión del human leukocyte antigen DR y del receptor de interleucina en los linfocitos. Las citocinas tienen un papel importante en estos cambios, puesto que regulan la adquisición del fenotipo de las moléculas de adhesión. Estas moléculas proporcionan unas señales secundarias que aumentan la presentación del antígeno vía interacción con sus correspondientes ligandos de células T y CAM1 con LFA1, LFA con CD2 y B7 con CD28. La propia presentación del antígeno ocasiona la expresión clonal de las células específicas del antígeno. Durante esta proliferación, las células T se convierten en CD45RO más efectoras de memoria. En la diferenciación de las células T, las células presentadoras de antígenos tienen un papel crucial. Las células de Langerhans producen interleucina 6,
Tumoral Growth Factor Beta e interleucina 1, que dirigen el desarrollo de las células T hacia la clase TH1 de memoria, que secreta preferentemente interleucina 2, interferón, entre otras citocinas. En la fase diferente, una vez que se ha completado la fase de inducción, las células efectoras de memoria circulan por todo el organismo. La exposición al antígeno en la piel hace que las células del Langerhans migren de la epidermis a la dermis, donde se encuentran con las células T de memoria sensibilizadas específicas de antígeno y otras células inflamatorias. Así se da lugar al cúmulo focal de células T sensibilizadas con la producción de citocinas y mediadores de la inflamación que causan la reacción de DPC alérgica, la que clínicamente se manifiesta con eritema, edema, vesiculación y prurita limitados a la zona de contacto. Esta respuesta inflamatoria aparece a las 24-48 horas de exposición al alergeno. La dermatitis por contacto alérgica aguda por níquel. Hemorroides, factor aferente a hapteno se unen a las proteínas transportadoras, los cuales se van a convertir en antígenos. Las células del Langerhans en los ganglios presentan los T, hay clonación, los cuales producen citocinas. La clínica, erupción eczematosa pruriginosa delimitada. Estamos hablando de la aguda, entonces eritema, edema, erupciones eczematosas pruriginosa delimitada. Eritema, edema, vesículas o ampollas, erosión, exudación y costras, luego se seca. Dermatitis por contacto alérgica subaguda por el uso de cadena. Fase crónica, donde hay engrosamiento, licanificación y descamación. Crónicas, placas, licanificación, histopatología alérgica. Manifestaciones clínicas. La histopatología puede ser alérgica, dermatitis espongiótica, exocitosis de linfocitos. También hay alérgica subaguda con focos espongióticos, acantosis, parkeratosis, infiltración inflamatoria de la dermis superior. Alérgica aguda, vesícula intraepidérmica, espongiosis. Edema intracelular, exocitosis de linfocitos. Alérgica crónica, patrón de psoriasis, acantosis, paracardiatosis, infiltración inflamatoria y linfocitaria leve, no vesiculización. El diagnóstico, las pruebas epicutáneas como las del parche. Diagnóstico diferencial con dermatitis atópica, dermatitis deshidrótica, psoriasis o micosis. Tratamiento, identificar el antígeno. Y también, además de identificar, evitar la protección de la piel mediante cremas de barrera o uso de compresas húmedas con soluciones astringentes y antisépticos para evitar la sobreinfección, corticoides tópicos, antihistamínicos, corticoides por vía oral, tacrolimus y pimecrolimus con subtítulos valiosos de corticoides tópicos, uso de emolientes e hidratantes en los casos crónicos. En la fototóxica reacción irritativa tóxica debido al contacto con sustancias fotoactivas y exposición lumínica. No son mediadas inmunológicamente y por tanto no requieren una sensibilización previa para que se produzcan las lesiones. Son provocadas por plantas que contienen furocumarinas, fitodermatitis, como la higuera, el limonero, el naranjo, el perejil, el hinojo, el apio, el geranio, la ruta, entre otras. Otras causas importantes de reacción fototóxica con contacto son los medicamentos soralenos, tetraciclinas, peróxido de benzoilo y los antisépticos, hexaclorofeno. La clínica, eczema agudo, edema, vesículas, ampollas, causan prurito, quemazón en la zona de exposición. El tratamiento evitar también y lo mismo. Y la fotoalérgica, por sustancias que, como expresa acá, que nuestra piel se metaboliza y entonces se convierte en fotosensible, causada por el contacto con sustancias fotosensibilizantes y la exposición a radiación lumínica. Su mecanismo es inmunológico y exige una sensibilización previa para que produzcan lesiones. La DPC fotoalérgica, una sustancia fotosensibilizante con fotoalergeno presente en la piel por la acción de la luz solar, es metabolizada
o adquiere un estado activado, lo que hace que se comporte como un alergeno o ateno y produzca una reacción alérgica en un individuo previamente sensibilizado. Las sustancias que actúan como fotoalergenos son diversas, entre ellas están las plantas que contienen furocumarina, los antiinflamatorios, los anestésicos tópicos, el hexaclorofeno, así como los antihistamínicos tópicos, los sulfonamidas, la tetraciclina de benzofenonas, utilizada en los fotoprotectores y diversos perfumes. Las manifestaciones clínicas en las zonas expuestas, el diagnóstico, fototest para identificar el alergeno. El tratamiento, se debe considerar evitar las sustancias, utilizar protectores, corticoides, antihistamínicos en lesiones exudativas y usar lociones astringentes. Eso entonces ha sido la dermatitis de contacto: irritativa, alérgica, fototóxica y fotoalérgica. Eso es todo.